Entonces empezamos a generar un telar donde nos dimos cuenta la importancia de que nuestras luchas son transversales a luchas de otras y otros, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a generar un entendido de gobernanza que tuviera 7 valores fundamentales. Me estaré como quedando un poquito en cada uno, pero espero no quedarme mucho tiempo para seguir con esta conversación. El primero es consentimiento. ¿Esto porque es un valor? La seguridad del grupo supera las capacidades individuales, no basados en tomar decisiones en mayoría simple, sino la co-construcción de acuerdos. Aquí la idea es el entender que cuando vamos a empezar a construir con consentimiento de las personas con las que estamos trabajando, es el escucharles, es el entenderles. Tenemos que aprender a que no porque yo soy una persona de academia, yo soy una persona de gobierno, soy una persona de gran experiencia, voy a llegar a decirle a las demás personas que esto es lo que está bien, ¿no? La imposición rompe sociedad. ¿Qué es lo que genera la sociedad? El entendimiento. Entonces, el consentimiento es uno de los valores fundamentales para la creación de iniciativas o de entrar a empezar a trabajar en colaboración. Otro es la equivalencia. Ninguna posición, graduación, función o papel tiene influencia privilegiada. Esto es importante, que viene de la mano del consentimiento, que es el entender que todas las personas que estamos incidiendo en un territorio tenemos experiencias diferentes. Todas son importantes de escuchar. Entonces tenemos que generar un piso horizontal para poder escucharnos a todas y todos en este ímpetu de querer tener una incidencia. Responsabilidad. La responsabilidad es importante en todo espacio, porque dentro de una construcción, cada comentario que hacemos nosotras y nosotros tiene una repercusión y también tiene una acción. En movimientos en que he participado o en redes en las que he tenido algo de interacción, de repente existe esto del cabildeo, ¿no? De esto de que deja de ser algo público, deja de ser algo donde estamos todas, sino que empiezan a hablar en una esquina o empiezan a hablar de otro lado, ¿no? Entonces empieza este tipo de cabildeo donde empiezan a tomarse decisiones fuera de la parte comunitaria, ¿no? Fuera del círculo de desarrollo. Y llegan allá a hablar en plenaria y empiezan a decir, no, pues esta es la decisión que yo tomo, ¿no? Pero no es una decisión tomada desde su consentimiento, desde su entender, sino otra persona que le hizo cabildeo, por aventar la decisión hacia un espacio, la hace tomar una decisión y esta decisión se hace pública. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, también tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Tenemos que responsabilizarnos de toda acción que hagamos, aunque digamos, oh, es que me dijeron, no. Hay que responsabilizarnos enteramente de cada interacción que hagamos dentro de un grupo. Esto igualmente para no romper la sociedad. Mejoramiento continuo. Aprendamos a que los errores no son algo malo. A veces empezamos con esto del FODA, con todas estas metodologías en donde vamos a aclarar cuáles son los errores de la organización. Pensemos que los errores son parte de los datos de un laboratorio, de lo que estamos generando. Todo espécimen de error o de esto de que lo hicimos mal o lo hicimos bien, pues son datos que van a ser partícipes para la mejora de nuestro proyecto. Transparencia es fundamental para el entendido horizontal de todas las personas. Cuando llegamos a acuerdos, es importante generar documentación en la cual expresemos el por qué llegamos a esta decisión, ¿no? Cómo en un grupo, varias expresiones llegaron a tener estas decisiones, o también la metodología que usamos dentro de un proyecto. Todo esto es importante documentar. La transparencia asegura que se pueda replicar un proyecto, asegura el poder tener un entendido de evaluación al final para poder desarrollar mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, la transparencia nunca la veamos como algo de que, no, es que no estás creyendo en mí porque ya me estás pidiendo cuentas. No, es parte de poder mejorar, de poder sacar adelante este tipo de proyectos. Eficacia. Hay una frase que me gusta mucho que se dice, lo suficiente, o sea, que tenemos que tomar decisiones lo suficiente buenas por ahora y lo suficientemente seguras para poderlo intentar. Esto porque de repente tenemos momentos de que tenemos que hacer algo de inmediato, ¿no? Estas coyunturas, pero estas coyunturas también tienen que venir acompañadas de una crítica constructiva, tienen que venir acompañadas de un entendimiento del objetivo del proyecto para poderla sacar adelante. Entonces, siempre cuando nos encontramos con estas decisiones coyunturales o con estas cuestiones que tenemos que hacer rápido, hay que recordar el objetivo del proyecto y hay que tomar la idea pensando
Estas dos palabras sencillas, ¿no? Lo suficientemente buena por ahora y lo suficientemente segura como para intentarlo. Si no podemos asegurar estas dos frases, tengamos cuidado, ¿no? Para que la eficacia no se pierda. Y el empirismo, todo el conocimiento sobre un sistema y sus interacciones es provisorio y altamente dependiente del contexto en cualquier sistema adaptativo complejo. ¿Esto a qué nos referimos? De que no creamos que este proyecto que ya nos funcionó en esta colonia o en este parque o en esta calle, lo podemos agarrar y replicar de una misma manera en otro espacio. Los contextos cambian, las realidades cambian. Dejemos de pensar que vamos a construir como nos dicen los libros de hace 10 años. La democracia ha cambiado, la democracia ha evolucionado con tecnología, ha evolucionado con herramientas. Y esto es importante aceptarlo, entenderlo e ir mejorando, e ir siendo hacia adelante en el entendimiento de lo que vamos desarrollando. Continuaremos ya un poquito ya yendo más hacia el sistema de incidencia y vamos a ver cómo estos valores se empiezan a reflejar en todo el desarrollo de la metodología. Construcción colectiva. El fin de una comunidad dedicada a incidir es el crear alianzas, el mezclar los puntos en común de quienes queremos que los cambios desde la colectividad son posibles, generando bases horizontales que aseguren privilegiar los proyectos y resultados más que los perfiles. Aquí hablamos de cómo... Adelante. Daniel, qué Perdón. pena que te interrumpa. Que nos están diciendo que se escucha un ruido como de fondo. ¿Es posible que lo podamos mitigar A ver. allá en tu sesión? Gracias. Espero que ya se minorice el ruido y digo, también está empezando a llover acá, espero que no haga mucho ruido la lluvia, Que pero no se pues escuchen continúo. las gotas. Listo. Gracias. Bueno, Perfecto. Entonces, es importante el entender cuando hacemos construcción colectiva de que no iniciemos desde el entendido de generar quién es mejor, quién tiene más experiencia. Hay que siempre privilegiar el proyecto, hay que privilegiar el objetivo. Los objetivos de los proyectos siempre tienen que seguir a reacción de las necesidades del usuario. Cuando hablamos de las necesidades del usuario, hablamos de cómo las personas van a intercedir o van a interactuar con el mismo proyecto. Cuando generamos proyectos que no siguen este aspecto, que tenemos ejemplos a nivel Latinoamérica de que llega un gobierno, ¿no? Con colores y con su partido muy atrás de ellos, diciendo de que venimos a mejorar tu jardín, venimos a mejorar tu parque, pero al final lo que están haciendo es una recolección de votos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos teniendo son líderes centralistas, son personas que no quieren un bien común, sino que también están viendo como pues algo más propositivo hacia su individualidad, ¿no? Entonces entendamos también cuando hacemos construcciones colectivas que hay que buscar siempre metodologías que hagan que la toma de decisiones, que la toma de generación de accesos siempre vaya hacia que todas y todos podamos participar. Este es un pequeño formato de lo que es el sistema de incidencia, que es un gráfico como para entender a grandes rasgos, ¿no? El sistema de incidencia lo que hace es hacer un entendido de entre hacer y pensar, donde vienen 4 grandes tópicos: resultados, reflexión, metodología y co-construcción. Cada una con subtemas, ¿no? Esto podemos hablarlo como un doble clic para ir yéndonos más a fondo, más a fondo, más a fondo, e ir mejorando las prácticas de cualquier proyecto. Lo importante de este gráfico viene a ser el cómo tenemos que entender el hacer qué, el pensar cómo, hacer qué, hacer cómo. Cuando hablamos de hacer qué, es hacer qué hacia resultados, hacia artículos, investigaciones, hacer qué, hacia una vinculación, hacia una articulación, una agenda colectiva, una comunidad, ¿no? Aquí es donde empezamos a ver cómo unas cosas me van a apoyar para poder
fortalecer otras, ¿no? Aquí estamos trabajando en lo que es una espiral de aprendizaje, y lo hablo como espiral y no como per se un círculo, porque lo hacemos ver como tridimensional, ¿no? Donde no tienes un inicio y final, sino donde tienes un constante trabajo de que va generando estos como pues círculos donde vamos a generar reflexión, luego hace metodología, construimos, tenemos resultados. De los resultados nos vamos a reflexión, metodología, construcción. Y esto constantemente, ¿no? Ningún proyecto es finalizado. Todos los proyectos siempre van a seguir evolucionando porque como lo dijimos anteriormente, los contextos cambian. En la parte de reflexión es donde empezamos a hablar de una de las partes de aprendizaje alternativo. Dentro de las reflexiones, cuando encontramos que tenemos que empezar a debatir, a platicar con las personas del mismo proyecto para llegar a consensos, ¿no? Un proyecto no puede llegar a un territorio y decir, esto es lo que va a pasar. Tienes que llegar primero con una reflexión. ¿Qué es lo que necesita el espacio? A veces nosotros empezamos a decir, bueno, pues lo que yo creo es que esto es lo que necesitan las personas, ¿no? Y llegamos y empezamos a querer incidir con un proyecto ya hecho. Esto no genera comunidad, esto no genera colectividad. Esto genera el hacer realidad la intención de una sola persona. ¿Qué pasa cuando llegamos con reflexión? Cuando llegamos con la búsqueda del debate, cuando llegamos con la búsqueda de la co-construcción, cuando empezamos a preguntarnos entre unas y otros qué es lo que esperamos que suceda, qué es lo que esperamos que pase. Esto nos da la oportunidad de hacer diagnósticos colaborativos. Los diagnósticos colaborativos nos ayudarán a entender cuáles son las necesidades del territorio y qué herramientas tenemos para poderlo llevar a cabo. Entonces, es importante el entendimiento de cómo la conversación entre personas nos empiezan a generar necesidades, problemáticas, asuntos, etcétera, que nos ayudarán para el diseño de un proyecto. La metodología es cuando empezamos a generar las herramientas, cuando empezamos a generar el cómo lo vamos a hacer. Dentro del cómo lo vamos a hacer es importante el entender los formatos, los protocolos, todo lo que nos va ayudar para que nuestro proyecto pueda salir adelante. Ejemplo, si yo estoy tratando de decirle a la ciudadanía que existen mecanismos para que podamos incidir en las decisiones de gobierno y yo llevo con un documento técnico y se lo paso a todas las personas, esto no es una metodología. Volvemos a solamente aventar documentación, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo que hago con la documentación es primero generar una metodología que se llame susurro, ¿no? En donde yo le voy a decir a una persona al oído lo técnico y esa persona se lo tiene que explicar a otra persona. Y esa otra persona, como un teléfono descompuesto que le llaman acá en México. Empezamos a tener una transformación del diálogo y del lenguaje de algo técnico a algo del territorio. ¿Por qué? Porque las personas, por darse a entender, van a cambiar las palabras técnicas por modismos regionales, por modismos locales, ¿no? Entonces, pensemos esta área de metodología como después de la reflexión, cuando empezamos a hacer la sistematización de nuestros resultados, empezamos a diseñar el cómo lo vamos a hacer. Es importante sí diseñarlo antes de llegar a la comunidad por la situación de que no lleguemos ya sin una ruta que podamos sacar adelante, ¿no? Entonces ahí es lo importante de la metodología. Diseñemos las formas para que los caminos sean trazados y podamos llevar con todas las personas con el mismo entendimiento. Lo importante siempre es ser que el lenguaje, que la información, que todo el desarrollo sea lo más horizontal posible. Será una palabra que repetiré mucho. La co-construcción. La co-construcción ya la podemos trabajar cuando ya tenemos un poco de metodología, tenemos un poco de reflexión. ¿Por qué? Porque ya podemos invitar a personas a que se suman. Ya tenemos algo trazado para poder empezar a implementar formatos, para implementar un proyecto o para implementar apenas la búsqueda de objetivos o la búsqueda de una agenda común para desarrollar un proyecto. No es cuando vamos a invitar a las personas, puede ser a un cabildo abierto, ¿no? Para poner en duda todo lo que se ha recolectado en reflexión o que se ha recolectado en metodología, donde empezamos a invitar a las personas que empiezan a redactar documentos para poder luego conjuntarlos y hacer un documento general. Aquí es donde empezamos a escuchar muchas voces y es importante recolectar las más voces posibles de un territorio para que se apropien del proyecto. Si no existe una apropiación del proyecto es porque son ajenos de su construcción. Entonces, la co-construcción, hablamos de una construcción conjunta con personas que vayan a interactuar con nosotros a lo largo del proyecto. Y los resultados es ya la parte donde también empezamos con la parte de evaluación, ¿no?
Y es la parte también fuerte de transparencia. Cuando empezamos nosotros a ir en estos 4 puntos y empezamos a tener resultados, todo esto tiene que irse hacia un espacio que sea de acceso libre, donde todas las personas puedan trabajar. Recordemos que a veces una metodología que nos sirvió para tomar decisiones en una asamblea, pues es una metodología que puede servir en cualquier asamblea, ¿no? Entonces, todos estos resultados se publican y estas publicaciones empiezan a ayudar proyectos paralelos, proyectos que están en otros territorios, en otros espacios y que ayudan a mejorarlo, ¿no? Entonces, pensemos que cuando estamos trabajando en un sistema de incidencia, no solo estamos trabajando para nuestro proyecto, estamos trabajando para cualquier persona que quiera generar algo y que puedan partir de un punto. Este dicho de que no estamos buscando el hilo negro, pues es verdad, ¿no? Lo que estamos haciendo es entender nuestro contexto, entender nuestro territorio y empezar a diseñar desde ahí. En este ecosistema que lo estamos hablando en tercera dimensión, donde no tiene fin, estamos hablando que tendremos 1000 momentos de reflexión, 1000 metodologías que posiblemente unas fallaron, otras fueron un éxito. Todo esto estará en resultados, ¿no? Que también tendremos desde la construcción, la invitación, posiblemente este proyecto lo llevaremos a otra zona y volveremos a este ciclo. Estos ciclos son importantísimos porque damos una apertura a que no solamente las personas que, que empezamos seamos las personas que nos vamos a sentir dueños de un proyecto. El momento más feliz yo creo que de cualquier activista o persona que trabaja dentro de la incidencia territorial es de que las personas puedan tanto apropiarse de la metodología, que puedan apropiarse tanto del proyecto, que ellos los empiezan a replicar en otros espacios, ¿no? Entonces, es importante entender el sistema de incidencia como una metodología tipo de gobierno abierto, tipo de abrir la expresión hacia cualquier interacción, tanto como con las personas, como con los que se comprometen con el mismo proyecto. Y no los pensemos como algo direccional, algo unilateral. Podemos empezar desde un entendido de resultados. Yo soy una persona que vivo a 3 colonias de la colonia donde ya hicieron un proyecto y yo voy a empezar por resultados porque yo me enteré que ya funcionó. Entonces, yo no voy a empezar por reflexión todavía no voy a hacer construcción, me voy con los resultados y voy a agarrar esos resultados, los voy a adoptar, los voy a empezar a leer y voy a decir, oye, está padrísimo esto. Entonces me lo voy a llevar a reflexionar con mi gente de mi colonia. ¿No? ¿No? Entonces yo llevo los resultados y me los llevo a mi colonia y empiezo yo mi sistema de incidencias, no desde como nosotros lo iniciamos, que lo iniciamos desde una reflexión, sino empezamos desde un resultado y del resultado nos podemos ir hacia una co-construcción o del resultado nos podemos ir hacia la reflexión. Ahí es donde nosotros ya empezamos a sentir que este sistema es totalmente orgánico. Hay muchas formas en cómo se puede manejar y se puede empezar a trabajar, pero lo importante es que veamos las oportunidades que hay en cada uno de estos aspectos, porque si nosotros nos encerramos a de que no, ¿sabes qué? Pues la verdad es que nada más vamos a trabajar en la construcción y a partir de ahí vamos a hacer el proyecto y lo que digamos las personas y lo que empecé yo a decirles que tiene que hacer cada quien y lo hacemos, ¿no? ¿En qué va a quedar? Si no tenemos resultados, si no tenemos una metodología, si no tenemos una reflexión. Uno, el proyecto no será acogido por nadie, más que por la persona que indicó que se llevara a cabo, ¿no? O los resultados. Hay muchísimos ejemplos que ha pasado de que traemos metodologías de España o metodologías de Brasil y tratamos de llevarlas a cabo tal cual como nos la regalaron, como llegó a nosotros. Ah, pues en Brasil dice que tenemos que hacer esto, aquello, y decimos, bueno, pero pues nuestras calles no son iguales, nuestro gobierno no es igual. Entonces, ¿qué pasa con esta metodología? El resultado no tiene ninguna profundidad, ¿no? Entonces, es importante entender que este sistema no es para que tengas solucionado algo, sino para que entendamos que nunca nada está solucionado, que todo está en una constante construcción, que podemos ir abriendo estos espacios, que podemos ir diseñando cada vez más e ir en este sistema más profundo. Y cuando hablo de los doble clics, es porque si nos vamos al área de resultados, podemos decir, bueno, pero resultados es el proyecto finalizado de un lado, pero también es dentro de la investigación que generamos en la incidencia para recuperar un parque dentro de una colonia, de una área jardinada, generamos una investigación al mismo tiempo, ¿no? La investigación resultó ser de que, cómo podemos hacer talleres de
Daniel, se nos congeló. Esperemos un momentico que... Ah, bueno, nos dice que ya regresa. Se fue la luz, nos había dicho que estaba lloviendo, entonces posiblemente se fue la energía, pero ya va entrando. Entonces demos un momentico para darle ingreso nuevamente a Daniel. Ya aquí lo tenemos de vuelta. Hola Daniel, ya te activo. Listo. Ahí disculpen la ausencia, ahora sí que la lluvia aquí nos sacó la luz y ahorita el internet todavía no se restablece, entonces ahora ando en el celular, pero pues para no perder más tiempo, pues seguimos por aquí. Ah, bueno, perfecto. ¿Quieres que te Gracias. ayude a proyectar desde aquí? Sí estaría genial para tener las Listo. preguntitas. Gracias. Dame entonces un segundo. Ya miramos. Bueno, de todos modos sigo platicando para seguir con la ponencia. Entonces, es importante entender siempre cuando vamos a empezar a trabajar con comunidades, eh, el entender que una situación no puede ser comparable con otra situación en otro contexto diferente. Siempre tenemos que llegar con el diálogo, siempre tenemos que llegar con una intención de co-construir, con una intención de empezar algo. Desde luego a veces vemos la posibilidad de nosotros decir, es que yo veo que esto es lo que funciona. Y está bien, nosotros tenemos que tener también ese ímpetu de querer llevar algo a cabo, ¿no? Porque nosotros lo vimos y lo empezamos a co-crear y lo empezamos a diseñar desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Pero yo les invito muchísimo a cuando ya vamos a empezar a plantearnos, a entrar a un territorio, es a presentar, muchas veces lo llaman aquí en México como esta parte de socializar un documento, socializar un proyecto, y entendamos cuando vamos a socializar un proyecto, es de que lo que tú estás trayendo es un resultado,
pero este resultado todavía no tiene una reflexión, todavía no tiene una co-construcción. Es algo totalmente salido de tu cabeza, lo cual pues le falta todavía el sentirse apropiado por la comunidad. Entonces les invito a pensar desde ese espacio, de que si tú tienes un proyecto, y esas son hacia las preguntas que vamos a ir, que ya me voy a cambiar a ese lado porque sí quiero tener tiempo para platicar. De todos modos seguiré hablando de experiencias y de cosas que me han tocado participar para llevar a cabo iniciativas en territorio. Pero quiero yo preguntarle a ustedes, ¿cómo creen que sería la mejor forma de iniciar un proyecto que va a tener impacto territorial? ¿Quién le gustaría participar y dar una solución de cómo sería la mejor forma de iniciar un proyecto que tenga impacto territorial? Adelante. Ya les activo el micro para... Listo, Diana Redondo. Ya te activo, Diana, para que iniciemos la participación. ¿Cómo iniciamos un proyecto con impacto territorial? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para poderlos ver a ustedes todos en la pantalla. Para poderles activar micrófono. Bueno, entonces, Diana Redondo, adelante, te damos la palabra. Gracias, buenas tardes a todas y a todos en esta caótica tarde-noche lluviosa. Yo creo que un punto fundamental es que el proyecto tiene que ser de interés de la comunidad y tiene que responder a las necesidades específicas o a las problemáticas como más agudas que se estén presentando en la comunidad, ¿no? O sea, que tiene que partir así como que de un sondeo, un estudio de mercado de qué es lo que está faltando o qué es lo que está necesitando por ahí, ¿no? Para que la comunidad realmente sienta que es algo que va a responder a sus necesidades y se apropie de él, lo haga suyo y se aplique, ¿no? A hacer trabajo colaborativo. Planteas una cosa súper interesante, ¿no? Porque hablamos sobre lo que son los diagnósticos colaborativos. ¿Cómo empezamos un proyecto? Cuando empezamos a invitar a las personas a entender qué le duele a su territorio, qué le duele a su contexto, ¿no? ¿Quién más le gustaría participar? ¿Qué creen que nos está faltando para dar inicio a un proyecto de impacto territorial? Por acá tenemos a Daniela Laguna, que también nos está alzando la manito. Adelante, Daniela. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Sí, pues qué bueno. Me alegra mucho. Gracias, Daniel, por tu pregunta y por la explicación que nos has dado. Pues al igual que Diana, yo también creo que es necesario saber las necesidades de la comunidad, es decir, escuchar a la comunidad, pero previamente, claramente, tener un equipo, ¿no? Un equipo con el que vamos a iniciar este proyecto, luego llegar a la comunidad con un equipo ya bien formado y estructurado, y bueno, nuestro equipo está listo, tiene ese sentido de pertenencia, vamos a escuchar a la comunidad porque es su territorio. Entonces vamos a estudiar qué pasa con la comunidad, las necesidades que dijo Diana, que siente que tiene la comunidad, porque si la comunidad considera que esas no son sus necesidades y no son sus intereses, probablemente repelen el proyecto y no lo apoyen y digan, realmente esto no es lo que queríamos y se vayan en contra en muchos casos. Y también de la mano de, digamos, la parte humana, también la parte física. Bueno, ¿dónde vamos a desarrollar ese proyecto? Tener en cuenta las condiciones físicas, sociales, culturales, también económicas del lugar. Cómo evaluar todo ese contexto humano, pero también físico. Gracias. Está súper interesante como lo estamos llevando, porque ven cómo lo estamos yendo pasos para atrás. Estábamos empezando en diagnóstico colaborativo, ahora fuimos a primero tenemos que pensar quiénes vamos a participar, quiénes van a llevar este diagnóstico. Tenemos que pensar primero cómo vamos a arrancar. Veamos a dónde podemos llegar. ¿Quién sigue? Paula Fresneda, y luego vamos con Lourdes. Entonces, primero va Paula y luego va Lourdes. ¿Listo? Hola, buenas Paula, noches. adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Cuéntanos. Para responder un poco la pregunta,
importante integrar todas las partes, digamos, quienes pues deseen planificar el proyecto y pues la comunidad en sí. Pero yo tengo acá más que todo es una pregunta, un cuestionamiento pues que quisiera compartir. Y es cuando pues obviamente la comunidad a través de su sentir y de su experiencia conoce cuál es la falencia o el problema, pero muchas veces siento yo que se pide o digamos, se planea en base a una respuesta asistencial o a una respuesta que no obedece a la causa estructural del problema. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio para que a través del tiempo el proyecto perdure y pues pueda tener el impacto que realmente tenemos, que es el de transformar, digamos, esa dinámica disfuncional? Tenemos una problemática sistémica en casi todos los gobiernos del mundo, porque existió un punto donde se creyó que los proyectos sociales tenían que ser asistencialistas. Esto generó que la comunidad llegara a un punto de perder toda corresponsabilidad que tienen con su territorio. ¿A qué me refiero con corresponsabilidad? Dentro del entendimiento de la democracia que tenemos, hemos sustituido nuestro derecho político de participar y tomar decisiones de nuestro territorio a delegarla a representantes políticos que ellos más bien hacen sus acciones a conveniencia de sus partidos, a conveniencia de sus grupos de poder, ¿no? Entonces, pues fue muy... Nuevamente perdimos a Daniel. ¿El territorio? Ah, ¿Perdón? listo, te congelaste. Ah, ¿ya estoy bien? Sí, ya. Una de las cosas importantes que yo he llevado a cabo es el primero llegar con pedagogía social, pedagogía política para los barrios, para las comunidades, para hacer entendibles qué es la corresponsabilidad y qué es el derecho político, qué es el derecho de que tú puedes tomar decisiones a raíz de tu contexto. Digo, desde luego sé que no todos los países tienen mecanismos de participación ciudadana con los cuales la comunidad puede tener incidencia, pero la presión social es una fuerte herramienta que tenemos la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con estos grupos que son asistencialistas, de que vienen y se enojan porque tú los pones a trabajar, de que no, es que vamos a reflexionar, no, es que ¿quién eres tú para venir a decirme? No, pues no soy nadie, pero quiero preguntarle a usted, quiero saber cómo está. Entonces, cuando empezamos con esas dinámicas de reflexión, con esas dinámicas de escucha, antes de traer cualquier cosa, antes de llevar algo así, lleguemos con pedagogía, lleguemos con la intención de decir, pues tú sabías que tú puedes construir desde tu posición. No, pero es que yo quiero que a mí me traigan mi despensa, que me traigan mi comida, que me traigan mi dinero que me dan cada mes el gobierno y eso es todo. Digamos, pues bueno, imagínate, yo siempre invito a la utopía. Imaginemos lo que según nosotros no es alcanzable y empecemos a conversar. De repente una persona sale y dice, oye, pues algo así escuchó que pasó por allá, y empiezas a conversar y empiezas a hacer diálogo. Y el diálogo genera comunidad, y a partir de generar una comunidad puedes empezar a desarrollar. Entonces también voy a irme un poquito rápido también con la pregunta, para que me quedan 3 minutos para seguir escuchándoles, para la siguiente pregunta. Pero ¿cómo iniciamos un proyecto con impacto territorial? Con una intención, solamente necesitamos una primera intención, y esa intención es la que se presenta y la que se empieza a construir. A veces creemos y hablábamos, ¿no?, de generar un equipo, pero el equipo, ¿por qué se formó? Porque una persona, 2 personas, con una conversación dijeron, oye, pues estaría padre que recuperáramos los juegos de la colonia, ¿no? Eso es una intención, eso fue un detonante, y ese fue el detonante que inició todo. No lo inició el equipo, no lo inició, fue una conversación que detonó una intención. Y a partir de la intención empezamos a hacer construcciones horizontales, empezamos a construir proyecto y empezamos a construir comunidad. Sigo escuchando. Lourdes, adelante, que tú pediste la palabra. Para cerrar con esta pregunta y luego pasamos a la otra. ¿Te parece, Daniel? Y le damos la palabra a las otras personas. Perfecto. Listo. Buenas noches desde Brasil. Ay, no. Ya. Buenas noches desde Brasil. Es un placer estar participando con ustedes. Yo creo que los proyectos de impacto territorial deben empezar, além de una intención, un punto muy importante es la involucración de las personas,
porque generalmente são de territórios excluídos, segregados, com pessoas historicamente fora de todo o processo de participação. Então, é muito importante fazer com que essas pessoas percebam que são importantes, que suas contribuições são importantes, que vão ser levadas em conta, e para isto é necessário uma metodologia muito adequada. Se eu vou trabalhar com mulheres da periferia, com adolescentes, ou com niños, ou com homens, então, fazer com que essas pessoas tenham certeza de que sua participação é importante e que elas serão levadas em conta, né? Que não é uma mera organização inicial, mas que suas contribuições, né, são importantes e metodologias que sejam capazes de captar essas contribuições. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu participación. Ya me quedé oscuro yo acá, pero sigo en Sí, el Daniel. Se nos fue de Pero nuevo te la luz. escuchamos. Perfecto. Es real estas problemáticas cuando empezamos a trabajar con sectores alejados de la ay, ya volvió la luz, alejados que han sido sistémicamente desplazados, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa conciencia. De repente hay muchos movimientos sociales que llegan con un concepto de aprendizaje académico, de aprendizaje político, y que generan una barrera sistémica, pero de tajo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan hablando con un lenguaje alejado a la comunidad, entonces las personas no se van a acercar. Tenemos que entender la equidad de oportunidad en el desarrollo de proyectos. Nosotros siempre tenemos que llegar con la escucha, tenemos que llegar con las ganas de co-crear, ¿no? Entonces, de repente sale un académico que tiene 6 años en una maestría sobre cómo interactuar con comunidades indígenas y llega con la superioridad académica, pues ¿qué va a suceder? Va a haber una repelación del proyecto. Tenemos que entender, y por eso lo pongo como un valor importante, ¿no? La equivalencia. Tenemos que entender que tenemos que empezar desde un punto horizontal, de escucha, de entendimiento. Si la pedagogía llega y lleva el proyecto hacia otros espacios, adelante, pero no perdamos ese valor, ¿no? La siguiente pregunta, para también ya ponerla en el conversatorio, es ¿cómo damos por finalizado un proyecto de impacto territorial? Digo, no me acuerdo si está así escrita, pero es la idea. Creo que esté pronto. Sí, ya la leo yo. Deme un segundo. ¿Cómo? Me perdí. La pregunta es, ¿cuándo termina un proyecto que impacta un territorio? ¿Esa, Daniel? ¿Esa es la pregunta? Sí, es correcto. ¿Cuándo damos por terminado un proyecto de impacto territorial? ¿Cuándo podemos decir de que, ya acabamos, ya nos vamos? Listo, entonces por aquí estaban participando. Ya les voy a dar la palabra. Pero antes quería mencionar algo que tú, pues, hiciste tú una aclaración de este tema de cuando se llega a territorio con mucha superioridad académica, creyendo que llevamos el superconocimiento y pues en territorio finalmente la cercanía con las comunidades pues tiene que darse desde cómo viven ellos, cuál es su cultura y cómo la comprenden, ¿no? No desde nuestra superioridad académica, quizás cuando llegamos a los territorios. Y entonces por eso los invito, la próxima sesión que vamos a tener, que es dentro de 8 días, precisamente es, vamos a tocar el tema de cómo nos involucramos desde la cultura de esa comunidad por un tiempo considerable y luego sí empezamos a ver cómo generar proyectos para ellos y con ellos, ¿sí? Entonces la próxima sesión va a ser súper interesante, vamos a tener a 2 invitadas, una antropóloga y una trabajadora social, que han trabajado con muchísimas comunidades diferentes y les ha tocado involucrarse desde diferentes experiencias y vivir diferentes experiencias e involucrarse con esas comunidades para poder desarrollar
precisamente proyectos con ellos y para ellos, ¿sí? Y no precisamente, por aquí que estaba leyendo los comentarios, que generen un desarrollo y que sea sostenible y no que sea asistencial, como es lo que siempre vemos, ¿no? En los territorios. Entonces es bien interesante para que estemos conectados también en la siguiente sesión. Y ahora sí les doy paso para que nos participen con esta otra pregunta que nos ha hecho Daniel. Entonces aquí tengo levantadita la mano de Heidi, la tenías levantada de hace rato, te doy la palabra, y luego Ana María Martínez. Heidi, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. sí, para en la primera, ¿no? Pero bueno. Es lo que decía, incluso iba muy alineado con lo que dijiste, Joana, del tema de la empatía, de todo lo que tiene que ver con la cultura, con la gente, cómo conversamos con ellos, crear esas alianzas, pero no es solamente con la comunidad, es con de repente un inversionista, alguien que también tiene ese punto en común de lo que creemos en los cambios, ¿no? De cualquier tema. Ahora, la segunda pregunta, cuando se cierra un proyecto, yo considero que ese proyecto no se cierra, no se termina. Yo creo que eso se transforma, porque es que ahora somos más. Cuando empezamos con una intención, vamos replicando esa semilla, haciendo esas alianzas, y esas otras personas que se van incorporando a este proyecto que se está desarrollando, pues van naciendo nuevas intenciones, porque ya vimos que pudimos lograr un primer proyecto. Entonces creo que eso no se cierra, sino que se transforma y se replica. Excelente respuesta, porque volvemos a lo que comentábamos hace un momento. Cuando los proyectos son asistencialistas y responden a que es forzoso que los facilitadores permanezcan para que esté vivo el proyecto está con una tendencia al fracaso. Todo proyecto tiene que estar diseñado hacia el entendimiento de la apropiación de las personas, que los facilitadores de inicio, los de la primera intención, puedan dejar de estar siendo partícipes del proyecto y el proyecto ya sea tomado por las personas del territorio. Pero a ver, y me fue al final porque hay qué buena respuesta, pero quiero escuchar más. Adelante. Ana María, adelante, que nos pediste la palabra. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Yo, pues básicamente quería complementar lo que dijo la compañera, porque pues estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que, bueno, un poco más allá es cuando uno, creo yo que cuando uno se imagina que uno tiene que pensar que eso es, o sea, el proyecto se tiene que dividir en fases, ¿no? Y uno a veces tiene que poner unas limitantes, unos alcances, ¿cierto? Pero entonces, yo creo que dentro de esa metodología uno debe decir, listo, voy a llegar hasta este punto, porque luego pues se van a generar más intenciones, van a generar otras ramificaciones dentro del proyecto que pues lo van a tomar otras personas o pues uno mismo lo puede desarrollar, pero yo creo que sí uno tiene que tener claro hasta dónde, hasta qué punto va a intervenir esa específico para no, digamos, desbordarse con información o hacer cosas que de pronto no estaban dentro de lo que primero se estipuló. Digamos, no volverse un 8, ¿no? O sea, no embolatarse con más cosas, sino llegar hasta cierto punto y listo. Después de este punto, miraré qué se hace o cuál es la segunda fase del proyecto, etcétera. Entonces, pues, quería complementar con eso. Y está perfecto porque en sí es este sentimiento que les platicaba desde un inicio, de que tenemos que entender que esto es un ciclo continuo de aprendizaje, de reflexión, de diseño, de invitación, de incidencia. Y esto es algo que continúa. Cuando nosotros estamos enamorados de este tipo de proyectos, los seguimos replicando y los seguimos llevando a otros niveles y seguimos invitando a más personas para que otras voces, otras perspectivas alimenten el mismo proyecto. Entonces, esto genera que el proyecto tenga una evolución continua. Y es lo que tenemos que buscar con nuestros proyectos. Nuestros proyectos, cuando van a tener interacción territorial, no los pensemos como algo que solamente puede suceder en un solo sitio. Pensémoslo como algo que puede mutar, que puede convertirse en otra cosa, en otros espacios,
Y entonces no limitemos nuestros proyectos a que sean algo de que, bueno, pues nuestro presupuesto es de tanto y después de eso pues ya no sigue nada, ¿no? Siempre busquemos que nuestros proyectos que vayan a tener una interacción en territorio sea algo que se pueda apropiar las personas para que las personas mismas crean en ese proyecto y le sigan dando seguimiento. Gracias, Daniel. Y a todos los que han participado. ¿Alguien más desea participar en esta última pregunta? ¿Cuándo consideramos que, o complementar, como lo hizo Ana María? Sofía, ¿nos quieres alimentar algo? Bueno, acá estoy. Bueno, adelante. Sí, creo que una de las cosas principales también en la construcción colaborativa tiene que ver con la horizontalidad, ¿no? Esto que hablábamos al inicio, que bien decía Tachi sobre, hay personas que creen que tienen como una superioridad por la academia, y ahí en el comentario que hacía una de las compañeras hablaba de ir con humildad. Realmente es así, o sea, cuando vamos a territorio a hacer construcción con otras personas, realmente somos una persona más, y no por tener un título tenemos mayor capacidad o para discernir o para para tener un entendimiento mayor, sino que en realidad es una construcción colaborativa, pero también es horizontal, estamos todos al mismo nivel, y es importante la participación de todas las voces, que creo que es un poco lo que habíamos estado conversando, pero eso es muy importante. Nosotros, en la Academia de Innovación Política, con la Comunidad de Aprendizaje, que es un proyecto que desarrollamos junto con Tachi, justamente tiene que ver con eso, ¿no? La construcción de los proyectos de manera colaborativa, en donde todas las voces importan, donde todos los aportes son valiosos y que los resultados realmente son colaborativos. Entonces creo que eso es un punto muy, muy importante que nos tenemos que llevar de acá, y también el hecho de generar capacidad instalada, que significa que cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, que si hay un financiamiento específico o si había un proceso específico para ese proyecto, o sea, brindar a las personas de esa comunidad o de ese espacio, brindarle todas las herramientas para que también puedan continuar, ya sea con el proyecto o poder transformarlo, como decía recién la compañera, ¿no? Para transformarlo en algo más. Pero generar capacidad instalada, eso hace que no dependa de nosotros como investigadores, como personas que vamos a involucrarnos en un territorio, sino que son las mismas personas las que se apropian y luego trabajan y transforman su propio territorio y su comunidad. Cuando hablamos también de las herramientas que se pueden proporcionar, siempre tengan muchísimo cuidado. Algo que pasaba mucho en México en cuestión de movimientos asistencialistas es de que llegaban a las comunidades y decían, no, es que ellos necesitan teles, es que ellos necesitan celulares para tener tecnología, para tener, a ver, no, el llevar de herramientas no lo entendamos como aquello que creemos que a nosotros nos facilita la vida y que ellos les puede facilitar la vida. Son herramientas que pueden utilizar para darle continuidad a la situación, para dar continuidad a los proyectos. Herramientas que sean creadas y diseñadas por la realidad del contexto territorial, ¿no? Entonces es importantísimo como esta parte de entendimiento de territorio, de diseño, de co-creación, de todo documentarlo, para poder seguir partiendo de un mismo entendido y seguir desarrollando el proyecto. Y siempre entenderlo, todo es perfectible. Nunca nos sintamos mal si en algún momento una interacción nos sucedió mal, si hicimos una reunión y se terminaron peleando algunos. Aprendamos y todo hay que documentarlo y hay que ir mejorando y no hay que bajar nunca las manos y hay que seguir intentando hasta llegar a poder generar un proyecto que sea apropiado por el territorio. Y gracias, creo que fue mi tiempo. Tenemos una última intervención de Paula, que nos está alzando la mano, y creo que ya vamos dando por finalizada la sesión. ¿Listo, Daniel? Vamos a escuchar a Paula. Paula Ramírez, adelante. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Adelante, sí, quería cuéntanos. complementar lo que nos comentaba la compañera previamente, y es que es muy importante lograr no llegar al territorio exacto con esa prepotencia de investigadores que sabemos, porque muchas de las cosas que nosotros podemos creer que
son un inconveniente, puede que ellos no lo perciban así. Y pues también hay personas que ya están como en o sea, están habitadas y ya están acostumbradas a ciertas cosas que de pronto las personas que estamos en la ciudad no lo vemos así. Desde mi punto de vista, de lo que he logrado pues aprender estando con comunidades es eso, que todo se tiene que dar como de la mano. O sea, no podemos llegar a imponer nada porque pues después de que se acabe el proyecto, digamos, la idea es que ellos lo mantengan y que ellos lo sigan desarrollando y que lo acojan finalmente. Entonces también esa parte de la humildad es muy importante porque ellos ven en nosotros un gran apoyo y a veces ellos pues ya están un poco, digamos, cansados de que a veces llegan estudiantes o llegan personas que de pronto buscan hacer una investigación y ya después como que no siguen más como desarrollando un proyecto. Entonces siempre es muy importante como lograr esa empatía, como decían en el chat, porque pues ellos también confían como en que la persona que va a llegar pues va a ayudar a contribuir pues a mejorar algo que ellos consideren sea como un inconveniente o un problema. Ya, gracias. Bueno, pues nada, gracias a todos y a todas las que han participado de esta sesión. Muy productiva, cortica, pero sustanciosa, como decimos acá en Colombia. No sé si en otros países también lo entiendan más o menos así. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que con esta sesión vayamos como enriqueciendo todas estas metodologías, habilidades para todo este programa y todo este proceso que vamos a tener, y que finalmente nuestro objetivo pues último es poder incidir en nuestros territorios y poder formular iniciativas, propósitos y proyectos como al finalizar todo este programa de semillero. Por el chat les dejamos el formulario de la encuestica que siempre estamos haciendo en las sesiones. Es importante que esta encuesta, vuelvo y les recuerdo, si no les habían recordado las personas del comité, que... Buenas noches. Naila, hola, dame un segundo, sí, ya te doy la palabra. Ok, para agregar algo, ok. Listo, ya te doy la palabra. Entonces, les decía que es importante que es importante que diligencien esa encuesta porque es una forma de nosotros medir la participación de ustedes y la asistencia a estas sesiones. Entonces es importante pues que las contesten esas preguntitas que se les hacen, que generalmente siempre son 2 o 3. Entonces yo por allí ya dejé el enlace, ¿listo? En el chat para que lo llenen. Las redes de Daniel. Daniel tiene Instagram. No sé si Daniel está por aquí o ya se nos desconectó, no lo veo. No, sí, sigo aquí nada más con la cámara apagada. Daniel, te están preguntando tus redes sociales, entonces para que las compartas por aquí por el chat, para que ellos te puedan buscar, las personas, las chicas, todos los participantes que tenemos acá. Perfecto, Sofi ya me apoyó un poco, pero en Twitter soy @tachi_villalba y en Instagram estoy como tachivil. Cualquier cosa también me pueden escribir en directo, si necesitan las descripciones de los valores que manejo, cualquier metodología que quieran que les pueda compartir. Mi idea y filosofía es que toda metodología tiene que ser libre de replicar. Entonces, cualquier cosa que les pueda ayudar, pues adelante. Muchísimas gracias por el tiempo y por su participación. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel, por haber aceptado la participación y el aporte a este gran programa que es el Semillero Mujeres Líderes con Propósito de ESI, que se creó desde Colombia, pero que se expandió en toda Latinoamérica. Si tú viste, tenemos una gran participación de toda Latinoamérica, de mujeres y hombres. Entonces, maravilloso que nos hayas podido acompañar. Y le doy la palabra entonces a Naila, que nos estaba pidiendo, y entonces damos ya por finalizada la sesión. Naila. Ya les comparto nuevamente el enlace. Por el chat les voy a compartir nuevamente el enlace de la encuestica, ¿listo? Los que me están preguntando si podemos compartir estas presentaciones, estamos mirando a ver cómo organizamos
las presentaciones para podérselas enviar a ustedes los que han participado de las sesiones, ¿listo? Digamos que no van a estar públicos los videos, no todos, creo que en el chat lo escribimos. No todas las sesiones van a estar grabadas y estar públicas. Por ejemplo, la que viene dentro de 8 días sí va a ser pública, es decir, el enlace que vamos a compartir con ustedes lo van a poder compartir con otras personas, van a poder participar otras personas, ¿listo? Esa sí va a estar, digamos, grabada, pero no todas las sesiones van a estar grabadas. Entonces es importante pues que participen ustedes de estos espacios, porque precisamente lo que queremos fomentar es que ustedes participen e interactúen como en vivo y en directo con las personas que estamos invitando para fortalecer todo este tema de las habilidades blandas y de todos los módulos que vienen. ¿Listo? Naila, ahora sí, adelante. Buenas noches. En base a mi experiencia, puedo decir o agregar que es importante para, digamos, intervenir en las comunidades, tocar el concepto de desarrollo, porque muchas veces ellos no conciben, digamos, ese concepto de que existe un antes y un después, que de alguna manera les va a permitir dar ese gran salto, ¿verdad?, para mejorar su calidad de vida. Nosotros pasamos a ser promotores de cambio, promotores que les va a permitir de alguna manera a ellos transformar su realidad. Desde mi experiencia puedo decir que nosotros abordamos el tema, lo que corresponde a la energía eléctrica, suministro de energía eléctrica, pero al mismo tiempo cuando llegamos a la comunidad nos damos cuenta que no es el tema de la electricidad, sino que hay otra serie de problemas o necesidades que entonces indirectamente estamos, digamos, tocando y viendo esas realidades o potencialidades que, pues, de alguna manera nosotros a través de diagnósticos hacemos llegar, digamos, a los distintos actores competentes para que toquen o le den respuesta. Somos promotores de cambios que de alguna manera contribuimos a ese desarrollo que ellos muchas veces no lo ven o, digamos, está allí, pero no buscan porque desconocen, pues, digamos, las herramientas o la forma de canalizar o gestionar esa necesidad. Pero sí, desde la humildad y sobre todo con credibilidad. O sea, que desde el momento que llegamos y estamos allí, de alguna manera estamos para dar respuesta y no dejarlo, digamos, a la deriva, sino con ellos de la mano, por supuesto. Bueno, muchas gracias y Daniel, excelente exposición. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz noche entonces para todos y todas. Vamos ya cerrando la sesión. Nos vemos en 8 días con la sesión libre que tenemos, que vamos a tocar toda esta participación y cómo nos involucramos con las diferentes comunidades y la importancia de conocer su cultura, de convivir incluso mucho tiempo con las comunidades para poder generar y co-crear junto con ellos proyectos que sean sostenibles, ¿no?, en el tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos entonces en 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Feliz noche, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Estás muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.